Buenas tardes, alumnos. En el trabajo práctico número 5 abordaremos el tema de sangre y hematopoiesis, para la cual utilizaremos dos preparados histológicos, los cuales consisten en frotis de sangre periférica y en un frotis de médula ósea. El primer preparado de ellos, que es el frotis de sangre periférica, lo vamos a ver con la técnica de May-Grunwald-Hiemsa. Para ello, en el menor aumento, podemos ver que este tejido, que es un tejido líquido, que va a estar formado por componentes celulares y por componentes líquidos, que es el suero, nosotros vamos a hacer hincapié fundamentalmente en los componentes celulares, que ustedes saben van a estar constituidos por tres líneas principales. Los glóbulos rojos, que son los más abundantes dentro de los componentes celulares, ya que se encuentran aproximadamente en 4,5 a 5,5 millones por milímetro cúbico, y los glóbulos blancos, que se encuentran aproximadamente entre 5 a 10.000 por milímetro cúbico, y por último el tercer componente celular, que es un fragmento de una célula en realidad, son las plaquetas, que vamos a encontrar entre 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el frotis, teñido con esta técnica, en un fondo, el cual va a ser el 99% de todo el componente celular, los glóbulos rojos, vamos a ver algunos puntitos que aparecen ya en el menor aumento, que son los correspondientes a los glóbulos blancos, que son células que sí tienen núcleo, ya que los glóbulos rojos no presentan. Esto que les estoy mostrando con la punta de la flecha corresponden todos a glóbulos blancos, que son los que se van a encontrar entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, sobre un fondo correspondiente a las células de los glóbulos rojos, que son células anucleares. Nosotros vamos a hacer en un foco, en un campo de este frotis, para ir al mayor aumento, a un 100, y ahí vamos a ver lo que les decía yo. Sobre ese fondo de células correspondientes a los glóbulos rojos, otras células que sí presentan núcleos que tienen diferentes formas. Los glóbulos rojos son células anucleadas que tienen aproximadamente 7,5 micras de diámetro, son células redondeadas, que vistas de frente presentan una palidez central, ya que tiene una forma bicóncava, como si fuese un plato hondo de los dos lados, ¿sí? Y vistas de perfil tienen justamente esa forma bicóncava, pero de frente van a observar como si fuese un anillo, ya que esta célula tiene 7,5 micras y es anuclear. Van a ser las que vamos a utilizar de parámetros para tomar en cuenta la descripción de las otras células que vamos a encontrar que corresponden a los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos vamos a ver que se clasifican en granulares y agranulares. Dentro de los granulares nosotros tenemos los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, y dentro de los agranulares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. De esas 5.000 a 10.000 células que hay por milímetro cúbico, existe una fórmula que se denomina fórmula diferencial, y el 60% de esas 10.000 células, o sea aproximadamente 6.000, van a corresponder a estas formas que estamos viendo aquí, que son los neutrófilos. Esos neutrófilos son células que miden el doble aproximadamente de lo que mide un glóbulo rojo, ahí lo podemos comparar perfectamente, o sea que miden aproximadamente entre 10 a 15 micras, que presentan un solo núcleo, pero ese núcleo presenta lobulaciones, las cuales están unidas por puente de cromatina. Son las más abundantes dentro de los glóbulos blancos. Nosotros vamos a ir viendo ahora con mayor detalle al ir aumentando en el microscopio para llegar después hasta el objetivo de inmersión. Aparte de esos neutrófilos que estamos viendo aquí, vamos a encontrar otros tipos celulares. Si describimos solamente primero a los granulocitos, el que le sigue en porcentaje es el eosinófilo, el cual voy a cruzar aproximadamente en un 3%, y que va a ser también una célula que mide el doble de lo que mide un glóbulo rojo, o sea que aproximadamente entre 10 a 15 micras, que presenta también un solo núcleo, pero ese núcleo presenta dos lobulaciones que están unidas por un puente de cromatina, y el citoplasma se tiñe acidófilo por el contenido de sus gránulos. Si yo busco un campo de este preparado para observarlo a mayor aumento, voy a ver bien las características de estas dos células que les acabo de describir. El neutrófilo, que cuando se encuentra más avanzado en tiempo, digamos, tiene un solo núcleo, y ese núcleo presenta varias lobulaciones unidas por el puente de cromatina. Los gránulos que tiene en su interior, que son los específicos y primarios,
se tiñen acidófilos y basófilos, por eso que se anulan las cargas y quedan como un color neutrófilo, como describe el nombre, digamos, de la célula. No toma una tinción ni acidófila ni basófila, a diferencia de lo que ocurre aquí en esta otra célula. Eso es la descripción típica de una célula neutrófila. La acidófila, el eosinófilo, presenta gránulos acidófilos y que tiñen intensamente el citoplasma, y lo característico, lo típico siempre en la descripción, son las dos lobulaciones unidas por el puente de cromatina. El resto que ustedes están viendo corresponden a nuestros glóbulos rojos, vistos en este caso perfectamente bien de frente. Estos puntitos que ustedes observan aquí corresponden a los fragmentos de una célula que es el megacariocito, y estas son nuestras plaquetas, que se pueden encontrar entre 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. O sea que aquí ya vimos hasta ahora glóbulos rojos, plaquetas, y de los glóbulos blancos vimos dos de las células granulares, que son el neutrófilo y el eosinófilo. El tercer tipo de los granulares va a ser el basófilo, en el cual presenta también un único núcleo que puede presentar dos o tres lobulaciones unidas por puente de cromatina. Incluso algunos autores lo describen que tiene una forma de S, pero lo característico es que sus gránulos que presentan en su citoplasma se tiñen basófilos o pueden presentar incluso metacromasia, y a veces esos gránulos tapan todas las características del núcleo. Son células que miden aproximadamente 10 a 12 micras y que se encuentran solamente entre un 0,5 a un 1%. Son poco frecuentes de ver los eosinófilos. Nos quedaría solamente describir a los dos agranulares. Uno de ellos es el que ustedes están viendo acá arriba, que es la otra célula que van a ver en mayor porcentaje cuando describan a los leucocitos, que son los linfocitos, que esos linfocitos se encuentran entre un 25 a un 30%, o sea, entre 2.500 a 3.000 células por milímetro cúbico, y que pueden ser de dos tipos celulares, B y T, y en cuanto al tamaño lo podemos clasificar en pequeños, medianos y grandes, yendo desde 8 micras hasta 15 micras. Este sería un linfocito mediano, ya que mide un poco más que un glóbulo rojo, que se caracteriza por tener un único núcleo que puede presentar una leve escotadura y un pequeño halo de citoplasma a su alrededor. El último tipo celular dentro de los leucocitos corresponde a los monocitos. El monocito se encuentra aproximadamente entre un 5 a un 8%. Van a ver que son células grandes que miden 15 micras a 18 micras, el doble o más de un glóbulo rojo, que presentan un núcleo que tiene forma riñonada, o sea que presenta una escotadura bastante más pronunciada que la del linfocito, y un citoplasma eosinófilo a su alrededor. Esos serían los distintos tipos celulares que ustedes tienen que identificar en un preparado de sangre periférica teñido con la técnica de May-Grunwald-Hiemse. El último preparado tiene que ver con un frotis de médula ósea. Se aspira de la médula y se hace la misma técnica que para la sangre periférica. Y allí van a observar los distintos tipos celulares que se encuentran en la médula, encargadas de la formación de las células maduras que se encuentran luego en sangre periférica. A simple vista, en el menor aumento, vamos a encontrar varios tipos celulares, nucleares la mayoría, pero hay un tipo celular que es muy grande, muy característico y que corresponde al megacariocito. Esta es la célula que tiene núcleo que va a dar origen luego a las plaquetas. Son fragmentos de esta célula la que terminan dando origen después a las plaquetas. Nosotros vamos a hacer centro en algún sector del preparado del frotis de médula y vamos a ir observando los distintos tipos celulares. En el campo siguiente, ya con un mayor aumento, lo que observo son todas las series correspondientes a la serie eritroide, o sea, las encargadas de formar los glóbulos rojos. Esto que ustedes ven aquí con un color salmón corresponden a glóbulos rojos, a reticulocitos, ¿sí? Que luego terminarán formando luego en la sangre periférica nuestros glóbulos rojos maduros. Pero estas son las células que van a ser los que van a dar origen a los eritrocitos. Al comienzo tienen núcleo, acuérdense que se forman a partir de una célula madre totipotencial que va a formar toda la serie eritroide, con eritroblastos, que son eritroblastos basófilos, luego eritroblastos policromatófilos, hasta dar origen a los ortocromáticos
y luego terminan dando origen a nuestros reticulocitos, y cuando pierden ya el núcleo ahí empiezan a formarse nuestros glóbulos rojos maduros. Aquí también podemos observar otros tipos celulares correspondientes a nuestros neutrófilos, que van a ser nuestros neutrófilos inmaduros o segmentados, que presentan apenas una escotadura y luego empiezan recién a partir de aquí a formarse sus lobulaciones. En otro sector del preparado del frotis de médula ósea, veo acá con mayor detalle todavía al megacariocito con sus núcleos lobulados y ese gran citoplasma. Fíjense el tamaño que tiene la célula, y es a partir de esta célula que se va a formar entonces nuestras plaquetas. Y aquí veo mieloblastos encargados de formar a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y aquí veo los neutrófilos inmaduros, estos que están aquí, que presentan solamente una escotadura, que son neutrófilos segmentados. Aquí también veo los mismos, neutrófilos segmentados, y estas células correspondientes a mieloblastos. Aquí puedo ver un eritroblasto basófilo. Esas son algunas de las células que ustedes tienen que ir identificando en los frotis de médula ósea. Muchas gracias.